Bueno, ingeniero, en esta oportunidad tenemos este ejercicio propuesto que dice que para un solo dado se dan los siguientes datos. La gravedad específica nos dan como 2,67, el peso unitario húmedo nos dan de 21,84 kilonewtons sobre metros cúbicos, el contenido de humedad es de 12,5%, y bueno, nos dicen que su volumen total es igual a 1, ¿no? Determine el peso unitario seco, la relación de vacíos y la porosidad. Bueno, nosotros vamos a empezar graficando lo que es nuestro diagrama de fases. En este caso lo tenemos así. Sabemos de que el diagrama de fases lo dividimos en lo que es los sólidos, el agua y el aire. Bueno, en este caso, como estamos trabajando con las unidades de kilonewton y metros cúbicos, por un lado vamos a tener el peso, que va a ser en kilonewton, y por otro lado vamos a tener lo que es el volumen, que es en metros cúbicos, ¿no? Como ya tenemos, bueno, vamos a tener que hallar lo que es el peso del agua, el peso del sólido, ¿no? Acá tenemos, claro que sí. Bueno, vamos a seguir por acá graficando, ¿no? Que es nuestro diagrama de fases. Ahí está. Nos dicen de que el volumen es igual a 1, entonces el volumen lo vamos a poner como la unidad. Bueno, tenemos la siguiente condición. En la fórmula nos dicen que el peso unitario, ¿no? El peso unitario húmedo va a ser igual al peso total sobre el volumen total, ¿cierto? Entonces, como el volumen total sabemos que es igual a 1, el volumen total que ya nos dan que es igual a 1, sabemos que el volumen total es igual a 1, entonces esto va a quedar que el peso unitario húmedo va a ser igual a nuestro peso total. Entonces nuestro peso total va a ser igual al peso unitario húmedo. Entonces, ¿cuántos? El peso unitario húmedo que nos están dando va a ser igual a 21,84. Entonces el 21,84 lo colocamos aquí. Sabemos de que el aire no pesa, por eso no lo consideramos, solamente consideramos lo que es el sólido y el agua. Bueno, continuamos con el ejercicio propuesto. Bueno, ahora sí, tenemos una condición que nos dice de que el peso del sólido más el peso del agua va a ser igual al peso total, ¿no? Va a ser igual a nuestro peso total. Entonces nuestro peso total va a ser igual a 21,84, que ya lo tenemos, 21,84, y de esta forma deducimos de que el peso del agua va a ser igual al peso total menos el peso del sólido. Tenemos esto, ¿cierto? Tenemos como una de nuestras fórmulas, ¿no? Y aparte, nosotros sabemos, acá nos están dando un dato que es interesante, que es el porcentaje del contenido de humedad. El contenido de humedad, sabemos de que la fórmula del contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso del sólido multiplicado por 100. Esa es la fórmula que nos dan, que ya está estandarizada. Bueno, entonces, como ya tenemos acá una igualdad de fórmula que nos dice que el peso del agua es igual a 21,84, que es el peso total menos el peso del sólido, ¿no? Entonces acá tenemos lo que sería una fórmula, ¿no?
Acá el contenido de humedad que ya nos dan, que es 12,5, lo vamos a reemplazar, que va a ser igual al peso del agua, el peso del agua, que lo tenemos, que es todo esto, 21,84, menos el peso del sólido, sobre el peso del sólido, y acá distribuimos también el peso del sólido, por 100. Entonces, como tenemos peso de sólido entre peso de sólido, se elimina, va a quedar que 12,5 es igual a 21,84 sobre el volumen, el peso del sólido, menos 1, porque esto es 1, todo número dividido en el mismo número siempre es igual a 1, por 100. Entonces, vamos a desarrollar nuestra fórmula. Esto que está multiplicando, vamos a pasarlo al otro lado a dividir. 12,5, ¿no? Sobre 100. Y esto pues que está restando, el 1 lo vamos a pasar acá a sumar, el otro término. Nos va a quedar que 21,84 va a ser igual, ahí está, al peso del sólido, ¿no? Entonces vamos a despejar esto vamos a solucionarlo en una calculadora que nos dice 12,5 sobre 100, sabemos de que es 0,125, ¿no? Más 1 es 1,125, ¿cierto? Entonces esto lo tenemos que es 21,84 sobre el peso del sólido, ¿no? Y vamos a determinar que el peso del sólido va a ir para este lado, el peso del sólido va a ir por ese lado, y el 21,84 se queda ahí en el segundo término, y esto vamos a pasar a dividirlo, ¿no? 1,125. Y con esto vamos a tener el peso del sólido. ¿El peso del sólido cuánto sería entonces en nuestra calculadora? Vamos a determinar que 21,84 entre 1,125 va a ser igual a 19,41,3, ¿no? Entonces, como ya tenemos el peso del sólido, lo podemos reemplazar aquí. El peso del agua va a ser igual a 21,84 menos el peso del sólido, que nos dio el resultado 19,4113, y eso nos da como resultado en nuestra calculadora nos da como resultado 2,427. Esto es el peso del agua. ¿Listo? Ya. Bueno, continuamos. El peso del sólido ya sabemos de que es 19,413, y el peso del agua que nos dio 2,327. Bueno, ahora vamos a hallar lo que es volúmenes, ¿no? Pero hay una fórmula que nos dice que el peso específico del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces, nosotros sabemos que el peso específico del agua es de 9,81, que eso ya lo tenemos como dato, ya tenemos que aprenderlo, kilonewton
sobre metros cúbicos, ¿no? El peso del agua, que nos dio ¿cuánto? 2.427, ¿cierto? Entre, eso es lo que vamos a hallar, lo que nos va a interesar, el volumen del agua. Entonces, esto va a pasar por acá, esto va a pasar por acá, y tenemos que el volumen del agua va a ser igual a 2.427 sobre 9.81, ¿no? Y bueno, estas son con sus unidades, ¿no? Kilómetros sobre metros cúbicos. Y acá el volumen, kilonewton, ¿no? Kilonewton se va, nos va a quedar metros cúbicos. Dividimos en nuestra calculadora y nos va a quedar que 2.427 entre 9.81 es el peso específico del agua, va a ser igual a ¿cuánto? A el volumen del agua, que nos va a dar 0,247. Entonces ya tenemos ahora el volumen del agua, ya lo descubrimos, ¿no? El volumen del agua, que es 0,247. Ahora, que nos falta ya el volumen del sólido. Ponle pausa. Bueno, vamos a hallar lo que es el volumen del sólido. Ya hallamos el volumen del agua, ahora vamos a hallar el volumen del sólido. Pero en el volumen del sólido nos dicen de que la gravedad específica. ¿Cómo vamos a hallar esto? Nos dicen que nos dan como dato la gravedad específica. La gravedad específica, ¿no? Sabemos de que la gravedad específica es el gamma del sólido entre la gamma del agua, ¿no? Pero sabemos de que la gamma del sólido o el peso específico del sólido es una densidad. Entonces sabemos de que la densidad de un sólido es igual al peso del sólido entre el volumen del sólido, ¿no? Sobre nuestra gamma del agua, ¿no? Bueno, y obtenemos como fórmula de que al desarrollarlo ya tenemos acá nuestra incógnita que nos interesa, que es el volumen del sólido. Despejamos esta fórmula y el volumen del sólido va a ser igual al peso del sólido sobre la gravedad específica, ¿no? La gravedad específica por la gamma del agua, o el peso específico del agua, ¿no? Bueno, como ya vamos a desarrollarlo como tal, por aquí, para que se vea un poquito más, vamos a reemplazar, ¿no? El volumen del sólido, que es lo que vamos a hallar, que va a ser igual al peso del sólido, que fue de 19.413 sobre, ahí está, el peso específico del agua, que nos dan, bueno, perdón, el peso acá está la gravedad específica, que nos da como dato, que es de 2,67. Bueno, y sabemos de que el peso específico del agua, que por cierto va a ser siempre 9,81. Vamos a desarrollar esto y vamos a obtener en nuestra calculadora, que es ahí estamos a desarrollarlo, nos da como resultado 0,74, que es el volumen del sólido. 0,74. Bueno, ahora sí, ¿cómo hallamos el volumen del aire? Sabemos de que el volumen de vacíos es igual al volumen total menos el volumen del sólido. Ya que el volumen de vacíos, que lo vamos a hallar, el volumen total es de 1 menos
el volumen del sólido que le hemos hallado es de 0,74, y esto nos va a dar el volumen de vacíos, va a ser igual a 0,26. 0,26 es el volumen de vacíos. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen del aire? Fácil, ¿no es cierto? El volumen del aire va a ser igual al volumen de vacíos menos el volumen del agua. Esto nos va a dar igual al volumen del aire. Entonces, ya tenemos nosotros que el volumen de vacíos es de 0,26 menos el volumen del agua, que es de 0,247, ¿no? Este va a ser igual al volumen del aire. ¿Y cuánto nos va a dar esto? Aproximadamente el volumen del aire es igual a 0,002. Ahí está. Bueno, ese va a ser el volumen del aire, es una pequeña cantidad que a veces poco interesa, ¿no? Bueno, ya obteniendo todos estos datos, vamos a hallar lo que nos dicen nuestro A, nuestro que nos piden, nuestro A, nuestro B y nuestro C. Nos piden el peso unitario seco. Sabemos de que el peso unitario seco, vamos a ahora sí a desarrollar nuestras incógnitas. El peso unitario seco es igual al peso del sólido entre nuestro volumen total. ¿Y cuánto nos va a dar eso? El volumen del sólido, el peso del sólido es igual a 19,413 entre nuestro volumen total, que es 1, va a ser igual a lo mismo, ¿no? 19,413 o 19,41. Bueno, vamos ahora sigue la segunda que nos pide. Esto ya está. La relación de vacíos, la fórmula de la relación de vacíos es ¿no? La relación de vacíos es igual al volumen de vacíos entre el volumen del sólido. El volumen de vacíos, ¿cuánto es? 0,26. ¿Y cuánto es el volumen del sólido? El volumen del sólido es de 0,74. Y esto nos va a dar como resultado 0,35 aproximando las decimales. Y ahora vamos a ver lo que es la porosidad, ¿no? La C, que es la porosidad. Cuando la porosidad lo representan como N, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos. Entonces reemplazamos con el dato que tenemos, nos salió arriba, 0,35 sobre 1 más 0,35. Esto nos va a dar a 0,35 sobre 1,35, y nuestra calculadora nos va a dar como resultado que nos va a salir 0,26 aproximadamente. Y esto es nuestro resultado, ¿no? Peso unitario seco, que es 19,41, y la relación de vacíos, que es 0,35, y nuestra porosidad, que nos dio 0,26. Eso es todo. Muchas gracias, ingeniero.